Vamos a visualizar una escena por un segundo. Un viaje en carretera por el campo, digamos. El clásico trayecto largo para visitar a la familia. Ajá, esos viajes que duran horas y horas. Exacto. Y a los lados, pues el paisaje está lleno de vacas comunes. Ya saben, vacas cafés, negras, blancas con manchas. Claro, lo típico que ves en cualquier ruta. Y al principio, si es la primera vez que haces el viaje, claro, llaman un poco la atención. Pero a los 20 minutos digamos que el cerebro simplemente las procesa como fondo. Sí, se vuelven completamente invisibles. Son parte del pasto. O sea, se vuelven lo que podríamos llamar lo ordinario invisible. Pero, a ver, imaginemos la escena. ¿Qué pasaría si de pronto, en medio de ese pasto verde infinito, aparece una vaca completamente púrpura? Bueno, pues sería un reflejo automático. Yo creo que cualquier persona al volante frenaría de golpe. Totalmente. Se sacarían los teléfonos, se tomarían fotos, se enviaría la imagen a todos los grupos de la familia. Y sin duda sería el tema de conversación principal durante la cena de esa noche. O sea, nadie hablaría del tráfico, hablarían de la vaca púrpura. Porque es extraordinaria en el sentido más literal y puro de la palabra. Está completamente fuera del patrón esperado. Rompe toda la regla visual. Y justo esa es nuestra misión de hoy. Así que damos la bienvenida a la inversión número 11 de este proyecto que llamamos Del libro al local. Me encanta arrancar con esta imagen porque el objetivo de nuestro análisis de hoy, basándonos en las fuentes que hemos recopilado, es desempacar este concepto tan famoso de la vaca púrpura de Seth Godin. Pero la misión clave es aterrizarlo, llevándolo a la realidad más concreta, terrenal y, pues, a veces muy compleja de América Latina. Exacto. Estamos hablando de la barbería de la esquina, la carnicería del mercado, la panadería del barrio o la ferretería de la avenida. Negocios que honestamente llevan años y años siendo vacas café sin siquiera darse cuenta. Y el gancho principal de todo este análisis, digamos la premisa central y quizá la más provocadora que encontramos en el texto original, es esta. Cuando todos los negocios de una calle se ven exactamente igual desde afuera, ser diferente ya no es una opción de lujo. Ni una extravagancia de una agencia de diseño carísima. 100%. Es literalmente la única salida para sobrevivir a largo plazo. A ver, vamos a desempacar esto con cuidado, porque suena increíble en la teoría, pero quiero representar la voz del escepticismo natural aquí. Me parece perfecto, dime. Fíjate que ser diferente, o sea, ser púrpura, suena genial para marcas gigantes. Sí, las típicas corporaciones de tecnología o marcas deportivas. Claro, empresas que tienen departamentos enteros de creatividad y, pues, presupuestos millonarios para experimentar. Y la realidad local es otra muy distinta. Totalmente. La mayoría de los pequeños comercios físicos en nuestra región operan con un presupuesto de marketing de, literalmente, 0 pesos. 0. El margen apenas da para pagar la renta y la luz a fin de mes. Entonces la pregunta es, ¿cómo se supone que destaquen sin dinero? Es una barrera gigante. O sea, intentar destacar en ese escenario me suena a tratar de sintonizar una estación de radio limpia, pues, en medio de pura estática. Pues esa es la objeción más común. Y de hecho, me atrevería a decir que es el mayor malentendido del texto de Godin. A ver, explícame eso. Lo fascinante aquí es que el autor es muy explícito al respecto. Ser extraordinario no requiere presupuesto, requiere observación aguda. O sea, no se trata de gastar más dinero. Para nada. La palabra en inglés que usa es remarkable, que solemos traducir como extraordinario. Ajá. Pero que si la desarmamos literalmente significa digno de mención. O sea, que vale la pena hacer un comentario al respecto. Claro, que alguien quiera hablar de ello. Exactamente. El marketing real y efectivo hoy en día no es pagar anuncios en redes sociales para hablar de un negocio. El marketing real es lograr que los clientes hablen del negocio sin que nadie se los pida. Y eso, generar una conversación genuina, cuesta 0 pesos. 0 pesos. Dejar de gritar con carteles fluorescentes para que la gente te vea. Y empezar a diseñar experiencias que hagan que la gente quiera señalarte. Y decir, oye, tienes que ir a este lugar. Pensemos en el contraste básico usando una carnicería típica de cualquier mercado tradicional. Ok, visualicemos el mercado. La vaca café es la escena de siempre. La carne colgada en los ganchos, los precios escritos a mano en cartulinas, la persona con el delantal blanco cortando. Que, ojo, eso no tiene absolutamente nada de malo. Cumple su función. Claro que no tiene nada de malo, pero es completamente invisible porque los 4 locales de al lado hacen exactamente lo mismo.
Y si te pregunto cómo ser una vaca púrpura ahí, sin dinero, mi primer instinto sería decir, pues no sé, pintar el local de un color chillón o poner música a todo volumen. Pero eso solo es ruido, no es digno de mención de una buena manera. El ruido molesta, la vaca púrpura fascina. Entiendo. ¿Y cómo se ve esa fascinación en la carnicería? Una vaca púrpura que cuesta 0 pesos es simplemente un cambio de enfoque. Imagina el carnicero que coloca un pequeño pizarrón con la receta secreta del mes. Detallando el corte ideal para un guiso específico, por ejemplo. Habituales y manda un mensaje de WhatsApp avisando, oye, llegó ese corte para asado que me pediste la semana pasada. Te guardé 1 kilo. Tal cual. O que te entregan la carne con una sugerencia verbal sobre una marinada con especias locales. El mecanismo psicológico aquí es interesantísimo, porque, de pronto, la dinámica de la transacción cambia por completo. Deja de ser una simple venta. Exacto. Ya no se está vendiendo proteína animal por kilo. Se está vendiendo conocimiento, atención personalizada y conveniencia. Y el cliente ya no compara el precio por gramo con el local de enfrente. Porque el local de enfrente no le está resolviendo la cena del domingo, solo le vende carne. Ese es el punto exacto. El valor percibido sube sin que el costo de producción aumente ni un centavo. Pero esto me lleva a pensar en algo más profundo, como una contradicción humana muy fuerte. A ver, ¿por qué lo dices? Pues porque si ser púrpura no cuesta dinero y es tan increíblemente efectivo, ¿por qué casi todos los negocios siguen siendo iguales? Es una gran pregunta. O sea, digamos que el anonimato del ordinario es una trampa súper cómoda, ¿no? Totalmente. Las fuentes que revisamos para esta inmersión detallan 3 trampas psicológicas fundamentales. Ok, ¿cuál es la primera? La primera es, justamente, el miedo a destacar. Uy, el famoso ¿qué dirán? Exacto. Psicológicamente, es mucho más fácil y menos doloroso para el ego culpar a factores externos. Claro, culpar a la economía. O al gobierno o a la inflación. Si un negocio fracasa haciendo exactamente lo mismo que todos los demás, pues es culpa de la crisis. Es como un escudo protector. Todos estamos igual de mal, así que no es mi culpa. Tal cual. Pero si se intenta algo radicalmente distinto y se falla, la responsabilidad se siente como una culpa profundamente personal. Porque ahí sí fuiste tú el que tomó la decisión de salirse del molde. Y el dolor del fracaso se multiplica cuando uno se atrevió a exponerse. Duele muchísimo más equivocarse cuando intentaste ser el innovador de la calle. Ese costo social es paralizante. Bueno, ¿y cuál es la segunda trampa? El espejismo de copiar al líder. Funciona así. Alguien decide abrir una barbería nueva en un barrio. ¿Qué hace? Pues mira las otras 3 barberías exitosas de la zona y copia el modelo operativo. Compra las mismas sillas de ecocuero negro. Pone el mismo poste de luces rojas y azules giratorias. Ofrece los mismos cortes al mismo precio. Pero, y aquí está el problema lógico, en ese juego de clones solo gana el que tiene más capital. El que tiene más dinero para aguantar meses de pérdidas o el que llegó primero y ya tiene la lealtad cimentada en el barrio. Es una guerra de desgaste puro, donde la única estrategia es bajar el precio. Y ahí el único que pierde es el margen de ganancia de todos. Te conviertes en un producto intercambiable. Y la tercera razón que me parece la barrera mental más limitante de todas es una crisis de identidad. ¿A qué te refieres con crisis de identidad? Muchos dueños de negocios locales dicen soy panadero, soy herrero, soy farmacéutico. Al definirse así, tan rígidamente, no se perciben a sí mismos como creativos. Ni como solucionadores de problemas. Exacto. Esa identidad los limita a repetir las tradiciones de su oficio tal y como se las enseñaron hace 20 años, bloqueando cualquier innovación. Si conectamos esto con el panorama general, el riesgo más grande hoy no es ser demasiado atrevido y espantar a la gente. Para nada. El riesgo real es ser demasiado aburrido para que alguien siquiera note que existes. Esa idea es súper potente. El riesgo es la invisibilidad. Bueno, aquí es donde quiero que aterricemos las cosas, porque no queremos quedarnos solo en la teoría psicológica. Me parece bien. Vamos a los ejemplos prácticos. Vamos a recorrer mentalmente un barrio latinoamericano y transformar la lógica de estos negocios. Empecemos por ese ejemplo de la barbería. Hablamos de que copiar el modelo de volumen es una trampa. Sí, es una carrera hacia el fondo. Entonces, si el volumen es la vaca café, ¿cuál es el mecanismo para volverse púrpura ahí? Pues la vaca púrpura en la barbería requiere abandonar esa idea del volumen masivo y abrazar la especialización absoluta.
O sea, no intentar cortarle el pelo a todo el barrio. Exacto. En lugar de ofrecer todos los cortes genéricos para niños, adultos y ancianos, el barbero se especializa en una sola técnica. Una técnica que nadie más en la ciudad domina, digamos. Por ejemplo, degradados de alta precisión para un nicho específico. O el diseño de barbas clásicas. Sí, con navaja, toallas calientes, aceites esenciales, todo un ritual. Eso por el lado del servicio en la silla. Pero me imagino que la experiencia completa también cuenta. 100%. Por otro lado, la innovación puede estar en transformar el mayor punto de fricción de cualquier barbería. ¿Qué es el tiempo de espera? Exactamente. La vaca púrpura convierte esa espera tediosa, donde solo ves la pared, en una amenidad. Ofrece un buen café de especialidad de origen local. O pone una biblioteca pequeña con revistas de diseño o arquitectura. O el mismo barbero fomenta un tipo de conversación real y genuina, no el clásico clima y deportes. La gente empieza a ir no solo por el resultado del corte. Van porque esa hora en la barbería es su momento de descompresión en la semana. Es como un refugio. Ese es el valor agregado que no cuesta dinero, cuesta atención. Y me pregunto si esa misma lógica aplica a industrias donde el volumen parece ser la única regla sagrada. ¿Cómo cuáles tienes en mente? Pues pienso en la gastronomía tradicional. Esos típicos restaurantes de barrio que tienen un menú plastificado con, no sé, 30 páginas. Uy, sí, con 80 platillos distintos, desde mariscos hasta hamburguesas. Tal cual. ¿Cómo sales de ahí sin perder clientes? Aplicando exactamente el mismo principio psicológico, reduciendo la fatiga de decisión y enfocando toda tu energía en la calidad. O sea que el menú gigante es una vaca café enorme. Enorme y además muy costosa de mantener. La vaca púrpura sugiere lo contrario, un menú rotativo de solo 5 platillos. ¡Wow! 5 opciones nada más. Suena arriesgado. Pero el secreto es que esos 5 platillos tienen que ser absolutamente perfectos, elaborados con los mejores ingredientes que se consiguieron ese día en el mercado. Claro, al reducir opciones, aumentas el valor percibido del plato porque transmites frescura. Y le quitas al cliente la terrible ansiedad de no saber qué pedir. Otra opción en el restaurante, que tiene costo cero, es crear una mesa del chef en un rincón del local. A ver, explícame eso. Suena a restaurante de lujo. No tiene que serlo. Es una sola mesa pequeña donde, al final del servicio, el cocinero sale, se sienta un momento y explica personalmente el origen de los ingredientes. Al explicar el porqué de la comida, esa conexión personal convierte una cena de martes normal en una anécdota. Una anécdota que el cliente usará como moneda social. La contará al día siguiente en su oficina para sonar interesante. Me fascina ese concepto de la moneda social. Le das a la persona una historia para que se luzca frente a sus amigos y, de paso, te hace la publicidad. Exactamente. Llevando esto a un terreno donde siento que la competencia visual es brutal, la joyería. Vas caminando por un centro joyero y todas las vitrinas brillan igual. Sí, todas tienen anillos de oro, todas tienen cadenas. Ahí el producto es literal un metal estandarizado. ¿Cómo te vuelves púrpura ahí? Ahí es donde debes pasar de vender el material a vender la narrativa. Porque la vaca café vende un anillo de compromiso genérico, digamos. Sí, basado únicamente en el peso del oro. Te cobran por gramo y ya. ¿Y entonces cómo se ve la vaca púrpura en la joyería? La vaca púrpura ofrece un proceso de diseño que incorpora elementos de la historia personal de los clientes. Imagina una pareja que llega con una foto de su primer viaje a la montaña. Ajá. Y el joyero diseña unas alianzas que incorporan sutilmente el perfil exacto de esa montaña en la textura del metal. ¡Wow! Eso cambia por completo el juego. Exacto, porque ya no compites por el precio del gramo de oro. Sacaste el producto de la categoría de algo intercambiable y lo metiste de lleno en el terreno del significado emocional incalculable. Eso me lleva a pensar en otro sentido. Hemos hablado de la experiencia social y del significado, pero ¿qué pasa con los sentidos, con el olfato y la transparencia? ¿En qué tipo de negocios estás pensando? Pienso en negocios muy tradicionales donde el proceso de producción siempre está escondido en un cuarto oscuro, como una panadería tradicional. La panadería es el lienzo perfecto para el marketing sensorial. La vaca café es el mostrador cerrado donde solo ves el pan frío detrás del vidrio. Y la vaca púrpura. La vaca púrpura derriba el muro. Se hace una cocina abierta, visible, donde la gente puede ver la masa elevarse. Ver el esfuerzo físico del amasado y, sobre todo, oler el pan recién horneado inundando la calle. O imagínate esto, organizar talleres los sábados por la mañana para que los niños del barrio aprendan a hacer pan.
Ay, qué bueno, eso sí me encantó. Y además, imagina un pan especial del mes, que se entrega con una pequeña tarjeta impresa detallando la historia de la familia productora local que cultivó el trigo. Me detengo un segundo ahí. Ese detalle de la tarjeta es interesantísimo porque cambia la relación de poder. ¿En qué sentido? El cliente ya no siente que le estás sacando dinero, siente que le estás haciendo un favor al conectarlo con el productor local, lo vuelve parte de una comunidad. Es una compra con propósito. Pero a ver, vamos a poner las cosas más difíciles. Me gustan los retos, dime. Vamos a una industria donde el producto es 100% idéntico en todos lados y además está altamente regulado. Te refieres a la farmacia, supongo. Exactamente. Entiendo que la comida conecta y la joyería emociona, pero en la farmacia pues todas venden exactamente las mismas pastillas. En las mismas cajas y de los mismos laboratorios transnacionales. Tal cual. Entonces, ¿cómo eres diferente ahí si literalmente no puedes alterar el producto por ley? Pues ese es justo el gran punto ciego de esa industria. Como el producto es idéntico por ley en todas partes, el servicio tiene que convertirse en la vaca púrpura. O sea, el diferenciador no está en la pastilla. Está en quien te la entrega. La farmacia púrpura no vende medicinas, vende tranquilidad. A ver, explícame cómo se ve eso en un día normal. Pues es esa farmacia que es atendida por un farmacéutico de barrio que recuerda las condiciones crónicas de sus clientes habituales. El que sabe que Doña María tiene problemas de presión, por ejemplo. Exacto. Es la persona que te llama por teléfono un martes en la mañana y te dice, oiga, ya llegó el medicamento para la presión de su mamá. Sé que siempre escasea a fin de mes y se pone ansiosa. Así que le tengo guardada su caja especial aquí en el mostrador. Y además, es el profesional que advierte proactivamente sobre las interacciones químicas cuando ve que estás comprando dos jarabes distintos. ¡Wow! Claro, el cambio de paradigma es brutal. O sea, ya no vas por la pastilla, vas por el cuidador. De repente, la farmacia de cadena enorme, iluminada con luces blancas como hospital, pues simplemente no puede competir con ese nivel de empatía humana. Exacto. Siguiendo en esta línea de educación y servicio, hablemos de la ferretería. Ok, la ferretería, la Vaca Café, asumo que es la que vende tornillos, pintura y martillos. Y que simplemente espera detrás del mostrador a que alguien tenga una emergencia en casa. ¿Y cómo transformamos eso? Porque ir a la ferretería suele ser intimidante si no sabes de plomería o de electricidad. Exacto, es eliminar esa fricción. La Ferretería Púrpura ofrece pequeños talleres gratuitos de 15 minutos los sábados por la mañana. ¿En la misma banqueta, digamos? Tal cual. Cosas hiperprácticas, cómo tapar una gotera sin arruinar el techo o cómo cambiar un contacto eléctrico de forma segura. Reciprocidad. Los estudiantes que asisten a esos 15 minutos se sienten empoderados Pierden el miedo al proyecto. y terminan comprando el material ahí mismo por pura gratitud y conveniencia. Y lo mejor, vuelven la semana siguiente a aprender algo nuevo. Estás literalmente fabricando tus propios clientes, dándoles la confianza para usar tus herramientas. Es brillante. Y para terminar nuestro recorrido por esta calle imaginaria, hablemos de la verdulería, o el puesto de frutas del mercado. Perfecto. ¿Qué hacemos ahí? Aquí hay muchas opciones. El verdulero púrpura puede usar letreros semanales que no solo muestren el precio, sino que expliquen visualmente cuál es la madurez óptima de una fruta porque está en temporada. E incluso usar códigos QR impresos que te lleven a recetas fáciles en el celular usando los vegetales que están en oferta esa semana. A ver, pausa. Detente ahí. Entiendo el punto de la innovación con los códigos QR y las recetas. Ajá, dime. Pero vamos a la realidad cruda de muchos mercados tradicionales en nuestra región. La señal de Internet bajo esos techos de lámina suele ser pésima. Tienes un buen punto ahí. Y la clientela principal, pues, en muchos horarios, es gente mayor que no va a sacar el teléfono para escanear un código mientras carga 3 bolsas pesadas de mandado. Sí, es una excelente objeción. Y tienes toda la razón en plantearla. Entonces, ¿cómo hacemos esto sin depender de tecnología que genera fricción real? Pues si el contexto no da para tecnología, la vaca púrpura tiene que ser profundamente analógica y basada en la confianza ciega. ¿Cómo se vería eso en la práctica? El verdulero púrpura es aquel que te dice honestamente, señora, ¿a dónde se lleve estos tomates hoy? Para su ensalada porque les faltan 2 días para madurar. Mejor llévese estos otros que ya están listos. ¿O el que te pregunta para qué día de la semana necesitas el aguacate? Exacto. Y te escoge uno con la firmeza exacta para que madure perfecto el jueves. Esa asesoría experta y honesta donde prefieren perder una venta hoy a perder tu confianza mañana es una vaca púrpura inmensa.
Es un curador personal de alimentos. Me gusta muchísimo más esa versión analógica. Todo esto suena espectacular y muy aplicable, pero hay un elefante en la habitación del que empezamos a hablar hace rato. El costo social. Exactamente. Fíjate que si eres el único de tu calle o de tu pasillo en el mercado que hace algo distinto, los demás te van a mirar raro. Es inevitable en nuestra cultura. En nuestra cultura hay un costo social innegable. Si te pones a dar talleres en la ferretería o a poner letreros de recetas, el de al lado te tacha de arrogante, de querer lucirte o de creerte mejor que los demás. Sí, el miedo al qué dirán de los propios compañeros de gremio es paralizante para muchos. Y esto plantea una pregunta crucial sobre a quién le debe lealtad un negocio. Seth Godin tiene una respuesta muy cruda, pero absolutamente necesaria para desarmar este miedo. La crítica de tus competidores no paga tu renta. Es duro, pero es verdad. Los negocios que más critican al que intenta algo nuevo son, en el fondo, los que más terror tienen de perder a sus propios clientes y no saben cómo retenerlos. La burla es solo miedo proyectado. Es una pastilla difícil de tragar, pero es la realidad. Al final del día, los vecinos del local no son los que mantienen tu negocio vivo. Hay que mirar la otra cara de la moneda. Mientras los competidores murmuran, los clientes votan silenciosamente con su dinero y con sus recomendaciones. Y si fracasas intentando ser diferente, supongamos que ese taller en la ferretería no funciona el primer mes. Pues te enseña lecciones sumamente valiosas sobre lo que tu mercado local realmente necesita. Por el contrario, el éxito siendo ordinario solo te enseña a seguir siendo invisible. Hasta que un día, sin previo aviso, el negocio quiebra simplemente porque alguien un 5% más barato abrió en la esquina de enfrente. Exactamente. Aquí es donde se pone muy interesante la cosa, porque necesitamos pasar a la acción. Así es, no podemos quedarnos solo en la teoría. Para alguien que nos está escuchando, que tiene un negocio tradicional o que está a punto de abrir uno, ¿cómo encuentra su propia vaca púrpura esta misma semana? Sin contratar consultores ni gastar dinero. Exacto. Pues las fuentes destilan todo esto en un método muy práctico. Es el ejercicio de las 3 preguntas. Si el dueño del negocio se encierra un momento y las responde con absoluta brutalidad y honestidad, el diferenciador aparece casi solo. A ver, anótenle bien. ¿Cuál es la pregunta número 1? Pregunta número 1. ¿Qué frustra profundamente a los clientes de todos los negocios en esta industria, y no solo del mío? Ok, entonces, si es un taller mecánico, la frustración universal es la desconfianza, el sentir que te están inventando fallas para cobrarte más. O si es una clínica dental, es el miedo al dolor y la frialdad del trato. Quien logre identificar esa frustración universal y se dedique obsesivamente a resolverla, se vuelve púrpura en automático. Porque está aliviando un dolor crónico que toda la industria decidió ignorar por comodidad. Tal cual. Pasemos a la pregunta número 2. ¿Qué dicen realmente tus mejores clientes cuando recomiendan el lugar a sus amigos? Y la clave aquí es no suponer, sino preguntarles directamente. Me imagino que muchas veces el dueño asume que lo recomiendan por el precio barato o por la ubicación. Y casi nunca es así. El cliente en realidad le dice a su amigo, ve ahí porque el dueño siempre te explica las cosas con paciencia y no te hace sentir tonto. O ve ahí porque siempre te reciben con una sonrisa. El diferenciador, la vaca púrpura, a menudo ya existe pastando en el jardín trasero del negocio. Solo falta que el dueño lo note, lo amplifique y lo convierta en el pilar central de su mensaje. Claro, una cosa es que te recomienden y otra muy distinta es que realmente les hagas falta. Y supongo que eso nos lleva a la tercera prueba. Que es la prueba de fuego definitiva. Pregunta número 3. Si tu negocio cerrara mañana de forma definitiva, ¿cuántos clientes harían algo activo para impedirlo? ¡Wow! Ese está fuerte. ¿Cuántos organizarían una colecta, mandarían mensajes reclamando o sentirían una pérdida genuina en su rutina diaria? La respuesta honesta a esta pregunta revela el diagnóstico final. Te dice si hoy eres una vaca púrpura irreemplazable en tu comunidad o simplemente una vaca café que será sustituida por el local de enfrente sin que nadie llore tu ausencia. ¡Qué confrontativo! Si cierras mañana y a la comunidad no le importa en absoluto, eres paisaje. Eres parte del mobiliario urbano. Duele, pero es la brújula que necesitas. Entonces, si hacemos un resumen de la revelación clave de este análisis, es que Godin no está exigiendo que nadie reinvente su industria desde cero. Para nada. La única petición real
es encontrar una sola cosa diferente que valga la pena notar, que resuelva un problema real y ejecutarla de manera consistente. Una sola cosa bien hecha. Y esa consistencia disciplinada construye algo invaluable, que es una identidad incopiable. Piensa en esto. Cualquiera con capital suficiente puede copiar a una vaca café. Un competidor puede venir, alquilar un local más grande, comprar las mismas vitrinas y poner un precio ligeramente más bajo. Pero una vaca púrpura es incopiable, porque no se pide por catálogo a un proveedor. Nace de la identidad genuina de la persona que dirige el negocio. Nace de cómo ve el mundo, de cómo decide tratar a sus clientes y de cuánto le importa realmente el impacto de su oficio en el barrio. Esa idea es el mejor escudo contra la competencia, la autenticidad radical. Y quiero dejar una reflexión final flotando en el aire para cerrar esta inmersión. Algo para que la audiencia lo piense esta semana. A ver, cuéntanos. Hemos hablado mucho de observar a la industria, de observar los dolores del cliente y de mirar a la competencia. Que es fundamental, claro. Pero, ¿qué hay de observar hacia adentro? Me parece una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si ese pequeño pasatiempo raro, esa obsesión personal por el orden, esa fascinación por la historia local, o esa peculiaridad que el dueño del negocio siempre ha tratado de ocultar? Sí, para parecer más profesional o más serio ante los demás. Exacto. ¿Qué pasaría si esa rareza es exactamente la chispa púrpura que su negocio necesita para volverse absolutamente inolvidable? Es una excelente forma de replantearlo. Al final del día, la diferencia no es algo que se inventa de forma artificial. Digamos que es algo que simplemente se libera. Totalmente. Les invitamos a hacerse estas 3 preguntas en los próximos días. Observen su entorno, identifiquen las frustraciones silenciosas de su calle, dejen de escuchar las críticas de quienes no pagan su renta y atrévanse a pintar a su vaca de otro color. Y la próxima vez que vayan por la carretera y vean vacas pastando, pregúntense, de todas las opciones allá afuera, ¿quién se detendría realmente a mirarme a mí? Ha sido un verdadero placer desempacar y aterrizar todo este conocimiento. Nos escuchamos en el próximo análisis.